Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Lucho de Levas Lucho. Bueno, hoy quería publicar un video respecto a los árboles de leva, por el tema de que hay muchas consultas y muchas veces por ahí gente que está empapada o no en el tema del árbol de leva y muchas veces piden árboles de leva, por ejemplo, de calle. Los árboles de leva, así fuesen de calle o de competición para uso de picado, lo que fuese, cada árbol de leva tiene, digamos, sus motivos por los cuales hay que cambiar los resortes de válvula, hay que calar pistón, hay que comprimir o hay que tornear válvula. Primero y principal, vamos a hacer un gráfico sencillo. Vamos a suponer que este es el perfil de un árbol de leva de un 110, por así decirlo, ¿no? Como un perfil original estándar, tiene unas rampas medianamente tranquilas, ¿no? Tiene un cierre brusco, como quien dice. Todos los árboles de leva mayormente tienen esa diferencia, ¿no? Mayormente pasa a un árbol de leva de competición. Árboles de leva de competición tienen mayor apertura para que la apertura sea más lerda, entonces se logra ingresar mucha más mezcla y que cierre rápido también es otro de las cuales que se busca en un árbol de leva, ¿no? Uno de los motivos. Porque también pasa que si nosotros un árbol de leva tiene excesos de aperturas y de cierre, llega un momento que la mezcla se termina saliendo. Y por eso a veces se genera ese spray por el carburador y en mucha excedencia, ¿no? Suponiendo que este es un perfil estándar, vamos a suponer que vamos a hacer acá un perfil de competición, como quien dice, ¿no? Un perfil de competición, ya fíjense, hablando a grosso modo, vamos a marcarlo bien, ya el perfil del árbol de leva es mucho más grande, ¿no? Esto es una forma para que se pueda entender a grosso modo, ¿no? Las aperturas y los cierres del árbol de leva estándar son más tranquilos, más chicos, tienen pocos grados de avance, de retardo, entonces hace que no rebote la válvula, que el resorte original o estándar, mejor dicho, no necesite mucha modificación. Un camón de un árbol de leva de competición, ¿no? Que ya tiene mucho más rampa, más robusta, tiene más tiempo, más apertura, ya necesita de otras cosas, como por ejemplo colocar resorte más duro. ¿Por qué? Porque el resorte original no soporta digamos, las aperturas y los cierres bruscos del árbol de leva, las rampas, ¿no? Fíjense la diferencia uno con otro. Obviamente que varían los perfiles, ¿no? Obviamente que los perfiles se tienden a hacer siempre lo más redondo posible para que no rebote la válvula ni nada por el estilo. Se pueda tener el mejor perfil de árbol de leva, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, por ese motivo es que muchas veces se utiliza resorte más duro. Obviamente que nosotros necesitamos hacer un árbol de leva a medida de nuestro motor. Por eso los árboles de leva tienen mucho que ver en la forma que se va a armar un motor. Muchas veces me preguntan por un árbol de leva, por ejemplo, de un Yamaha Krypton. Hay motores que tienen más tolerancia y otros menos. Por ejemplo, el Yamaha Krypton no tiene muy buena tolerancia al poner árboles de leva grande. ¿Por qué? Vamos a dibujar acá. Todo esto lo hago a grosso modo para que se entienda, para todo tipo de público. Vamos a suponer que las válvulas del Yamaha, del Krypton y BR, todo este modelo, tienen las válvulas con esta inclinación muy pegadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No te permite hacer una leva muy grande. ¿Por qué? Porque las válvulas ya se empiezan a enganchar enseguida. A veces ni siquiera torneando las válvulas pasan bien las válvulas entre sí. Por ejemplo, esto pasa en el Yamaha. Vamos a suponer en un 110 chino, así hablando a grosso modo, vamos a suponer que ya tenemos esta distancia entre válvulas. Ya nos permite hacer un árbol de leva diferente o darle más alzada o más permanencia según el modelo. Tenemos más tolerancia entre sí. Torneando las válvulas podemos que las válvulas pasen bien entre ellas, tengan una cierta tolerancia, porque también hay que tener una tolerancia, ¿no? Entre válvulas, por ejemplo, hay que tener una tolerancia, no puede pasar las válvulas muy cerca, porque cuando calienta y dilata todo el material, cada elemento llega a su temperatura y dilata, lo que va a pasar es que se enganchan las válvulas. Por eso tiene que haber una distancia. Una distancia mínima tiene que pasar una sonda de 0,25 entre ellas. Una sonda de válvula, entre ellas tiene que pasar una sonda de 0,25 como mínimo, mayormente, según lo que se busque. Entonces, por eso es que muchas veces cuando me pide un árbol de leva o algo por el estilo, me preguntan por qué hay que hacer tantas modificaciones.
Primero que se deben tornear las válvulas por este tema, porque si nosotros no le damos tolerancia o sacamos el árbol de leva original y ponemos uno de calle que ya tenga más alzada, nos va a generar un conflicto. El conflicto va a ser que las válvulas se van a enganchar, necesitamos tornearla para tener por lo menos esta tolerancia. Después tenemos que calar el pistón. ¿Por qué? Porque la alzada, hay dos tipos de alzada. Una es la alzada en la leva. ¿Qué significa? La alzada de la leva es cuando se mide en el árbol de leva. Cuando se mide en el árbol de leva, por ejemplo, así, vamos a suponer que tenga 5 milímetros y medio, ¿no? Esta alzada de un 110 cualquier motor es en el árbol de leva. Cuando tiene puesto el balancín y todo el conjunto, vamos a suponer acá, vamos a dibujar un balancín, vamos a suponer que este es el balancín. Con el conjunto del balancín, el balancín genera una multiplicación. O sea que debemos tener 5 milímetros y medio de alzada en la leva, más el balancín, que vamos a suponer en un 110, aproximadamente son 0,25 o 0,30, a veces según el balancín y el modelo multiplican más o menos. Entonces, si yo hago un árbol de leva de 6 milímetros de alzada, en vez de 5,5 como está original, tengo que contar los 30 que me va a multiplicar el balancín también. Es por eso que no se puede sacar y poner un árbol de leva de calle a veces, porque tiene sus diferencias uno con el otro. Por ese mismo tema es que hago el video, porque muchas veces me piden una leva de calle que no quieren calar pistón, no quieren poner resorte más duro, no quieren suplementar resorte, no quieren tornear válvula, nada. Y no hay árboles de leva donde vos saques y pongas y no tengas que hacer ninguna modificación. Primero y principal, se tiene que aumentar un poco la compresión del árbol de leva, o sea, para el árbol de leva, para que rinda. ¿Por qué? Porque como el árbol de leva tiene más permanencia, o cruce, como quien quiera llamarlo, se entienda mejor así, hay gente que entiende mejor así, el momento en que las dos válvulas están abiertas, un árbol de leva de competición tiene mucho más tiempo prolongado que están las dos válvulas abiertas. Entonces, como están las dos válvulas abiertas, genera que el motor se tienda a desinflar un poquito. Entonces, por eso que se tiene que aumentar un poco la compresión, porque si no pasa que a veces se pone un árbol de leva de calle y dicen en baja no me anda arriba, o no me anda en otros lados, o el motor mejora solamente en alta porque perdió toda la baja, y a veces pasa que no comprimen el motor, tienen que aumentar la compresión un poco. Entonces por eso que se necesita un conjunto entero para poder colocar un árbol de leva de calle o de competición. Uno de competición lleva más cosas todavía, pero ya partiendo de uno de calle en todos los modelos llevan más modificaciones. Hay motores que tienen más tolerancia ya originales, por ejemplo el 110 tiene bastante tolerancia. A veces poner un árbol de leva, yo llamo un árbol de leva de calle conservando casi la alzada original, o darle un poquito más, por ejemplo de 5,5 llevarla a 6 de alzada en la leva y darle un poco más de permanencia, nada más, manteniendo los esquemas medianamente originales y un buen perfil. Entonces por eso es que hay mucha diferencia con los árboles de leva, la manera en que se coloquen. También va de la mano la carburación. No se le puede poner un carburador tan grande a una leva estándar o mejorada, mejor dicho, porque un motor trabajaría ahogado, ¿no? Imagínense ustedes que el árbol de leva, lo que hace un árbol de leva de competición es ayudar a ingresar más mezcla, digamos, o sea, tanto ingresar como salir. Como el árbol de levas tiene más permanencia y todo, genera mucho más llenado, y si también yo no acompaño con un carburador acorde, es excesivo el llenado que hay, el motor trabaja ahogado. Como yo ya tengo un ingreso por el árbol de leva de mucha más mezcla, y tanto de entrada de ingreso como salida, yo a eso necesito acompañarlo acorde con una carburación correcta, no irme con un carburador muy grande a un motor estándar, porque mayormente va a trabajar ahogado el motor y no va a funcionar, como muchas veces pasa. Entonces por eso que hago el video, para explicar un poquito sobre este tema, que cuando pidan un árbol de leva que va de calle, que es un motor de calle, que no se quiere modificar mucho, mejorar un poquito, se tienen que hacer estas reformas, tanto por seguridad. Tornear las válvulas se lo hace por seguridad también, porque todas las tapas del cilindro varían, no todas las tapas tienen la misma inclinación. Como les comentaba, el Yamaha tiene las válvulas muy pegadas, el 110 tiene más tolerancia, pero a veces cambian los códigos, porque todas las tapas tienen diferentes códigos y diferentes fabricantes. Entonces lo que hace es que las válvulas estén más juntas, y a veces pasa que se enganchan. Las válvulas también traen diferentes medidas, hay válvulas que traen un poquito más, un poquito menos. Entonces todos estos temas hay que tenerlos en cuenta a la hora de armar un motor. Y los resortes mayormente se tienden a cambiar, se cambia por el tema de que el resorte original no soporta una exigencia,
o sea, una exigencia más grande que la que está calculada original. Por eso mismo es que los resortes, ustedes van a ver que los resortes originales, por ejemplo, la distancia es medianamente pareja así, un resorte original. Y un resorte de competición mayormente tiene más distancia entre espiras, o también pasa que tiene menos vuelta, o a veces también tiene las espiras más juntas abajo y después se separa de esta manera. ¿Para qué? Para que el resorte tenga diferentes durezas y soporte más en las RPM. Por eso mismo es que a veces suplementando los resortes no se puede poner un árbol de leva grande. ¿Por qué? Porque después pasan dos motivos. Se cortan las válvulas por exceso de carga de resorte y por falta de carga de resorte. Por los dos motivos las válvulas se cortan después. Entonces se debe hacer, o sea, colocar acorde. Es un tema. Por eso mismo cuando se entrega un árbol de leva, ya se dice la carga que necesita y todo, porque ya se hace un cálculo previo, ya con los grados de leva y todo, y se saben los kilos exactos más o menos de que va a necesitar ese árbol de leva. Entonces por eso que se necesita hacer estas modificaciones. Si yo coloco un árbol de leva, por ejemplo, bastante grande, que no sea para calle, le pongo los resortes originales, no torneo las válvulas, no lo comprimo, le pongo un cargador muy grande, posiblemente no ande como tenga que andar. En vez de rendir un 100%, va a rendir un 50%. Y además de eso, si yo no utilizo los resortes correspondientes de válvula, lo que me va a pasar dos motivos. O me rebota la válvula cuando el motor levante mucha RPM, o además de eso me va a cortar válvula, por los dos motivos, por falta de resorte o por exceso, así fuese que tenga kilos de más. Y todo eso tema es según la tolerancia de cada motor. Hay motores que se le puede dar un poquito más de alzada, más permanencia, se toleran algunos resortes originales, tiene mucho que ver el perfil de leva también, si es a rodillo, si es balancín común, si es un varillero, si es un cadenero. Todos los motores tienen diferentes cualidades y diferentes tolerancias. Por eso mismo es que cuando se coloca un árbol de leva de calle, se necesita hacer ciertas modificaciones. Como le voy a repetir, hay motores que se le puede dar un poco más de leva, un poco más grande, un poco más chico y lo tolera más, y hay motores que no, debido a su ángulo de válvula, debido a que también tiene mucha multiplicación de balancines. A veces si un motor, ejemplo el Titan, tiene mucha multiplicación de balancín, a veces tiene hasta 2 milímetros de multiplicación. Entonces, si yo tengo una leva de, por ejemplo, de 6,70 de alzada, en la leva más 2 milímetros, voy a tener 8 milímetros con 70 de alzada. O sea que voy a estar casi 9 milímetros de alzada. Y esa semejante alzada hace que el resorte también se comprima demasiado, las espiras se junten mucho más, y además de eso me genera ejerce mucha fuerza un resorte. Puede llegar hasta los 100 kilos a veces. Por eso los resortes se miden también, la carga inicial y la carga final en la cual trabaja el resorte. Por eso tiene muchos motivos que ver. Al igual que hundir los asientos. No siempre es recomendable hundir los asientos. ¿Por qué? Pues si yo hundo los asientos, yo le saco la naturaleza de la leva, que vamos a decir que es el cruce, porque la mayoría lo entiende así. El cruce es cuando están las dos válvulas abiertas. En realidad no es así, se llama apriete y se dice de otra manera, pero bueno, la mayoría de la gente lo entiende así. El cruce cuando están las dos válvulas abiertas, cuando a veces pasa que se gira el árbol de leva en la tapa y las válvulas pasan cerca o se enganchan, muchas veces se tienden a hundir los asientos. Hundir los asientos en exceso no es correspondiente, hay que tratar de evitarlo en lo posible. Se tiene que tornear las válvulas nomás un poquito y ya con eso tiene que pasar. Si hay que hundir demasiado los asientos, ya estamos perdiendo la naturaleza de la leva. Entonces la leva pasa a tener mucha alzada o mucha permanencia y no tiene mucho cruce, como para que lo entienda. El cruce es cuando están las dos válvulas abiertas. El escape ayuda a la admisión a ingresar los gases. ¿Me entienden? Si yo a este apriete, que mayormente van desde los 2 milímetros a los 3 milímetros y medio aproximado, si yo mato ese tipo de cruce, genero que no le genera un buen barrido, no ayudo a meter todos los gases frescos de admisión, no lo ayudo. Entonces yo al matar eso, al ir achicando el apriete, voy tranquilizando la leva, puedo perder de 1 a 2 caballos muchas veces. Por eso mismo hay muchas veces que hay mucha controversia, muchos temas, muchos mitos sobre el árbol de leva. Por eso quería explicar un poquito sobre todo este tema y que por qué se deben hacer las modificaciones. A mí si, por ejemplo, yo cuando me preguntan por un árbol de leva y no quieren hacer las modificaciones correspondientes, prefiero no venderlo el árbol de leva, porque yo sé que van a tener problemas. Si no se ponen los resortes correspondientes o se suplementan en el caso que fuese una leva mejoradita,
Si no se suplementan ni nada por el estilo, no se tornean las válvulas, ponen y sacan la leva, lo más posible es que rompan y no funcione. Y después la culpa es del árbol de leva. Entonces por eso muchas veces es que se necesita hacer esta reforma. Se arma una sola vez, se arma bien y el motor va a tener duración. Porque después sale el mito de que la leva grande se rompe, que las levas grandes no sirven. Y después lo que pasa es que está todo mal armado realmente. Porque hay otro tema que también se debe calar el pistón correspondientemente y medirlo, ¿no? Tiene que haber 1 milímetro de tolerancia entre la válvula y el pistón, vamos a suponer, ¿no? Acá la distancia que tiene que haber entre válvula y pistón tiene que ser de 1 milímetro cuando se tiene un árbol de leva. Si nosotros giramos, ponemos el árbol de leva, lo giramos todo y vemos que pasa liviano el motor, que gira liviano, pero no lo medimos, puede llegar a estar a 1 a 2 centésimas. Entonces cuando todo el conjunto del motor dilata, que calienta, que se estira todo, pega la válvula del pistón y la corta. Es por eso que el pistón se debe calar siempre, así fuese de calle, porque a veces no toca por permanencia, sino que toca, no toca por la alzada que tiene, sino por la permanencia, por el momento en que está abierta la válvula. Entonces por eso se debe tener siempre en cuenta el calar el pistón, tornear las válvulas, comprimirlo, hacer ese tipo de trabajo es necesario para que no se generen problemas mayores después. Si esto se lo hace una sola vez de entrada, el árbol de leva va a durar, va a funcionar bien, el motor va a tener buen desarrollo, van a tener todas las condiciones correspondientes al árbol de leva. Si no se hace ningún tipo de modificaciones, se saca, se pone, tampoco se carbura bien ni nada por el estilo, va a haber muchos conflictos, van a cortar válvulas, van a romper válvulas, van a pasar miles de cosas, no va a andar. Y después, porque muchas veces pasa que piden un árbol de leva más grande porque tienen ciertos árboles de leva que dicen que no andan, pero en realidad están mal armados, pues están pasados de nafta, está mal puesta a punto, hay miles de cosas que tener en cuenta. Así que bueno, era una pequeña explicación que quería dar sobre el tema de los árboles de leva y las cosas a tener en cuenta, porque me preguntan mucho sobre levas de calle y no quieren generar modificaciones. Entonces acá lo que le explico un poquito es por qué generar las modificaciones y por qué se pide que las hagan. Si no hacen las modificaciones correspondientes, pasa a tener los problemas como más o menos recién expliqué, ¿no? Así que bueno, espero que le haya servido y un saludo a todos.